Hola, bienvenidos a Mi Iglesia en Casa. Es una alegría poder acompañarles nuevamente en este espacio que hemos creado para estudiar la Palabra de Dios. Estamos estudiando la vida de varios héroes de la fe que con sus biografías nos han dejado enseñanzas maravillosas. La semana pasada estudiamos la vida de Moisés. Aquí te dejo una tarjeta para que vayas a ver este estudio bíblico. El héroe de la fe que hoy vamos a estudiar tiene una lista de actos, todos ellos dignos de estudio y relevantes para nuestro aprendizaje. Pero quiero hablarles del más importante de sus actos de fe, porque a mi parecer se requiere otro nivel de fe para hacer lo que Abraham hizo. En Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19 de la Nueva Versión Internacional dice: Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Primero, no conocemos hasta el momento algo más doloroso para un ser humano que la pérdida de un hijo. Segundo, se requiere de fe para permanecer mientras se cumple una promesa, pero una vez la promesa es una realidad en tu vida, se requiere de mucha más fe para renunciar a ella. Eso es otro nivel. Dios no le prometió a Abraham que le solucionaría el problema, ni que le daría algo a cambio. Pero Abraham conocía a su Dios y confiaba en Él. Aunque no veamos soluciones posibles, aunque dentro de nuestra perspectiva no haya forma de arreglar alguna circunstancia, recordemos que nuestro Dios es poderoso y creativo, que Él hizo el universo de la nada. Nuestro problema no es tan grande como el universo. Debemos tener presente si la circunstancia que estamos viviendo es una prueba o una consecuencia. Porque si los problemas que nos agobian son consecuencia de nuestras acciones, debemos aprender a lidiar con las consecuencias. Dios nos puede ayudar, pero somos sus hijos, y si tiene que disciplinarnos, lo hará por el mismo amor que nos tiene. Abraham había visto cumplir la promesa y disfrutaba de ella cada día. Y Dios le pide que renuncie a ella, que le entregue aquello que Él mismo le dio y que tanto anheló. Es fácil entender cuando Dios nos pide que renunciemos a algo que nos hace daño o que Él no quiere para nosotros. Pero es una prueba muy difícil cuando eso que Dios quiere que entreguemos es algo que vino de Él, algo bueno y agradable. Dios consideraba amigo a Abraham. Luego, la cuestión no era de conocerse o entablar una relación. La cuestión iba más allá. La fe de Abraham no era de principiantes. Si queremos crecer, si queremos formar nuestro carácter, debemos esperar que nuestra fe sea puesta a prueba. Como sabemos, Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero la fe lo llevó hasta el último instante, decidido a cumplir el mandato de Dios, que aunque doloroso y sin mucho sentido, debería tener alguna solución de las magnitudes de su Dios. Y Abraham pasó la prueba y demostró su amor hacia Dios por encima de todo. Cuando pasemos por pruebas, pongamos en nuestro corazón y mente el amor que tenemos por nuestro Dios. Pensemos, ¿cómo deberíamos actuar en esta situación sin deshonrar a Dios? Pongamos todo nuestro foco en lo que espera Dios de nosotros en medio de esta crisis, porque al final Dios proveerá el sacrificio mayor y nosotros no tendremos que hacerlo. Y lo importante será si pasamos o no la prueba. Porque si Abraham no hubiese decidido entregar a Isaac,
Dios podría habérselo quitado de otra forma. Pero el objetivo de Dios no es hacernos daño. Él es un Dios de amor que quiere llevarnos a otro nivel, que quiere demostrarnos su amor a una mayor escala. Si no pasamos por pruebas que nos obliguen a crecer, que nos permitan reconocer si hemos aprendido las lecciones, no estaremos habilitados para enfrentar nuevas etapas, nuevos retos. Lo que más me impresiona de esta situación es que muchos años después, Dios sí entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros, en amor por nosotros. Es impactante que Dios se desprendiera de su Hijo amado para salvarnos. Como decía antes, Dios no le prometió a Abraham algo a cambio, pero sí terminó entregando un sacrificio mayor. Dios proveyó un cordero que salvó a Isaac en ese momento y terminó realizando un plan de salvación para todos los descendientes de Abraham. Por eso, la palabra dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Imagina un plan para tus circunstancias y piensa que eso que crees es lo mejor. No se compara en nada a la manera increíble y grandiosa que Dios tiene como premio a que pases la prueba. Queremos avanzar. Nuestra fe tiene que crecer. Y si crece nuestra fe, Dios va a ponernos pruebas. Aprendamos de Abraham a poner nuestro amor en Él, porque esto nos llevará a salir de donde no debemos estar, a cruzar fronteras a la espera de una tierra prometida, a ver los milagros de Dios respaldando nuestro camino, a recibir aún la salvación de nuestra familia y muchas cosas que aún no podemos imaginarnos. Como lo que describe la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y si lo único que recibiéramos es la salvación, es la entrada a su reino, ¿no es este el mayor galardón? ¿No es la meta más importante del cristiano ser como Cristo? Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios aumentar nuestra fe. Padre Celestial, gracias por dejar testimonio de todas tus obras. Gracias por estos personajes que nos enseñan con su vida lo maravilloso que eres y lo mucho que dependemos de ti. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y aumenta nuestra fe. Enséñanos a confiarte todas nuestras decisiones, nuestras acciones. Ayúdanos a responder con fe a cada circunstancia que se nos presenta. Revélanos cada día algo más de tu carácter para que podamos conocer la grandeza de nuestro Dios. Ayúdanos a establecer tiempos para encontrarnos contigo y regálanos el honor de tu presencia, porque solo en intimidad podremos ser transformados por tu gracia. Dirige nuestra mirada a ti para que no perdamos el horizonte, para que nuestro corazón tenga siempre claro que la meta más importante eres tú. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer firmes si estamos pasando por un momento de prueba, y aumenta nuestro amor a ti y nuestro deseo de agradarte. Fortalece nuestro espíritu con tu palabra. Padre, pon a nuestro alrededor personas que nos acerquen a ti y nos ayuden a crecer en carácter. Padre, ayúdanos también a resolver las consecuencias de nuestros actos. Ten misericordia y enséñanos a no volver a fallar en lo mismo. Permítenos sentir tu amor mientras somos disciplinados y danos tu mano para seguir caminando hacia ti. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo, por abrir una puerta de salvación para nosotros y para nuestras familias. Gracias porque tus pensamientos sobrepasan nuestros planes, porque tu plan perfecto nos envuelve y nos da el privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Gracias por tu fidelidad inmerecida y ayúdanos a ser fieles para que cuando venga la prueba te demostremos nuestro amor.
Espíritu Santo, danos tus dones y que nuestra fe venga de ti para estar a la altura del Dios en el que creemos, no como una necesidad para ser salvos, sino en respuesta al honor de ser parte de tu pueblo. Padre, reconocemos que somos débiles y que aunque anhelamos llegar a ser como estos héroes de fe, aún nos falta mucho por aprender, mucho por conocer de ti. Aún necesitamos que nos sustentes y nos lleves de tu mano. Aún necesitamos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Ten paciencia con nosotros y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre del precio más alto pagado por todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos a estudiar la historia de este héroe de la fe, Abraham, quien con su acto de obediencia abrió el camino para que el Padre Celestial decidiera entregar a su Hijo Jesucristo para redimir nuestros pecados. Los espero la próxima semana. No olvides compartirlo y darle like y suscribirte a nuestro canal. Un abrazo. Bendiciones. Empezaremos conociendo algunos de esos magníficos personajes que la Biblia llama héroes de la fe. Acompáñanos en este recorrido. El personaje que vamos a estudiar es Sara, una de las mujeres que se nombra en el listado narrado en Hebreos sobre los héroes de la fe. Te invito para que leamos Hebreos capítulo 11, verso 11, en la Nueva Versión Internacional, que dice: «Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa». Ahora escuchamos el mismo versículo, pero en la versión Reina Valera del 60, que dice: «Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido». Para empezar, ¿quién era Sara antes de conocerse con Dios? Su nombre era Sarai. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios ha cambiado los nombres de muchos personajes. También nuestro Señor Jesucristo cambió los nombres de algunos de sus apóstoles. El cambio del nombre era una señal clara de un cambio de vida. Así que era un evento relevante, un cambio de identidad. Este hecho de cambiar el nombre era muy común para los hombres, pero Sarai era una mujer en una época donde poco eran tenidas en cuenta dentro de la sociedad. Aún así, Dios la llamó Sara y cambió su identidad a través de la promesa de ser la madre de muchas naciones, dejando así atrás el nombre de Sarai y su pasado relacionado con la esterilidad y la imposibilidad de una descendencia. Las promesas de Dios tienen un propósito celestial que va más allá de lo que imaginamos, un plan tan grande que envuelve el deseo de nuestro corazón. A pesar de que Abraham había contado a su esposa las palabras de Dios, ella seguía sin ser una mujer de fe. Entendía que había un plan con Abraham, pero no creía que ese plan la incluyera, y sus acciones lo demuestran. Sara entregó a su sierva Agar para que Abraham pudiera tener hijos, porque en ese momento para Sara no había otra forma. Estaba dispuesta a que su esposo estuviera con otra mujer con tal de conseguir ese hijo que ella anhelaba, lo cual solo terminó complicando la situación. En Génesis capítulo 16, versos del 3 al 5, encontramos cómo Sarai terminó afectada por sus actos y cómo esto transformó su corazón. Revisemos lo que dice. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: «Todo es culpa tuya.
puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. ¿Cuántas veces tomamos decisiones o hacemos cosas con el fin de conseguir lo que anhelamos, que no son ni idea ni la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces creemos que depende de nosotros para que las cosas que soñamos se hagan realidad? Pero solo logramos hacernos daño y con el tiempo hacer daño a otros. No se trata que Dios no tenía una palabra para Sara o que ella no conocía la promesa. Si revisamos, el Señor vuelve a decirle a Abraham que le dará un hijo. En el capítulo 17 de Génesis, en los versos 15 y 16, nuevamente a través de Abraham, Dios le reitera a Sara su plan para con ella. Dice: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Se menciona que Sara era estéril desde el momento en que se menciona que se casa con Abraham. Luego, esta era una realidad para ella desde hace mucho tiempo. Cuando Dios le cambia su nombre y la llama Madre de Naciones, le dice que tendrá un hijo, que de su descendencia surgirán reyes. Es un sueño que para el corazón de Sara no solo es imposible, sino que es mucho más allá de lo que ella anhela. Muchas veces pensamos: Dios hace milagros, pero mi situación es imposible. Recuerda la situación de Sara, estéril a los 90 años, y la respuesta de Dios en Génesis capítulo 18, verso 14 dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Dios sí tenía un plan para Sara, pero lo que su esposo le contaba no era suficiente para tener fe. Incluso cuando escuchó la misma voz de Dios hablando a su esposo, ella dudaba. Ella se reía de lo imposible que sonaba todo eso dentro de su realidad. Pero las cosas cambiaron. Sara, la mujer que no creía, a pesar de que el Señor le había reiterado de diferentes formas, llegó a ser una mujer de fe. Y por su testimonio hace parte de esta lista de héroes. ¿Qué sucedió? Sara vivió por sí misma lo que dice Job capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La diferencia en la vida de Sara fue conocer a Dios. Y vemos cómo después se refiere a Dios como el que la hizo reír. La historia nos cuenta que Dios estaba hablando con Abraham y Sara escuchaba desde la carpa. Sara se ríe porque no cree. Los invito a que lean Génesis capítulo 18 y se den cuenta que es una conversación entre Dios y Abraham, como había sido siempre, que Dios había mencionado la promesa de un hijo. Pero llega un momento en el que Sara interviene, tal vez desde la carpa, tal vez sale al lugar donde se encontraba Dios y su esposo. No lo sabemos. Lo importante es que responde con voz propia y tiene una conversación directa con Dios. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. ¿Cómo fueron esas primeras palabras hacia Dios? ¿Usó Sara las palabras adecuadas para dirigirse directamente a Dios? ¿O era la oración correcta, el tono? ¿Se le parecía a la reverencia que Abraham tenía hacia Dios? ¿O estaba más bien siendo inoportuna, un poco atrevida y mentirosa? Aún y con todo eso, por temor o por cualquier otra razón, le habló directamente a Dios. Y lo más impresionante, el Señor le respondió. Dios no le contestó a Abraham, Dios habló directamente a Sara. Tuvieron su primera conversación en una época donde Dios no se comunicaba con todos.
Para ser mujeres y hombres de fe como Sara, necesitamos conversar con Él. Si revisamos la relación entre Abraham y Dios, la cosa era bien diferente. Allí sí había comunicación. De hecho, la primera vez que se menciona la promesa de un hijo es en respuesta a una oración de Abraham, donde prácticamente se queja con Dios, diciéndole que de nada sirven todas sus bendiciones si no tiene un hijo, y por tanto todo lo heredará uno de sus siervos. A lo cual Dios le responde: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La relación era tan personal que Abraham creyó inmediatamente, muy diferente a lo que pasó con Sara y lo que pasa también con nosotros. ¿Ha estado Dios hablándonos a través de otras personas? ¿Aún dependemos de nuestra esposa o esposo para tener comunicación con Él? ¿Necesitamos de nuestros padres o pastores para que oren a Dios por nosotros? Sara aún tuvo que esperar 1 año para ver cumplida su promesa, pero permaneció fiel al Señor. No solo cuando Dios le cumplió su promesa a través de Isaac, porque recuerda que hubo otras promesas que Sara no vio cumplir, como las naciones o los reyes que vendrían de ella. Pero ella permaneció porque creía en el que prometió. ¿Sientes que Dios te está hablando? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y le preguntes directamente cuál es esa promesa que tiene para ti, cuál es esa identidad que quiere darte. Como Sara, con temor, cuéntale tus dudas, confiésale por qué te cuesta creer. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos, anhelando ser hombres y mujeres de fe. Aunque nos hemos negado muchas veces a creer en tus promesas, en tus palabras, y lo que al final es lo mismo, nos hemos negado a creer en ti. Danos, por favor, Señor, una oportunidad. Ayúdanos a empezar una conversación que nos permita conocerte a partir de este momento. Ayúdanos a orar a cada instante para decirte lo que sentimos y para escuchar lo que piensas. Danos, por favor, Señor, sabiduría para entender tus planes. ¿Cuáles son esos propósitos que cumplirás más allá de lo que imaginamos? Y poner en ti los anhelos de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido y nos has ayudado a pesar de nuestra incredulidad. Gracias porque tus pensamientos son más grandes que los nuestros y tus palabras son verdaderas. Gracias, Señor, porque mi vida depende de ti y no de mis artimañas para lograr lo que sueño. Gracias, Señor, porque a partir de hoy confío en que tu plan se hará en los tiempos que establezcas y que mi mayor tarea es conocerte más y permanecer en ti. Permíteme seguir aprendiendo a través de tu palabra para reconocer esos rasgos de mi vida que puedo cambiar y así llegar a ser como estos héroes con los ojos puestos en ti. Recibe mi oración en el nombre de tu amado Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos llegado al final de esta sesión. Les agradecemos por habernos acompañado y esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros. Aún hay mucho por descubrir en la palabra de Dios. Así que esperamos continúes con nosotros en un próximo video para seguir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Dios. Bendiciones. Hoy continuaremos nuestro estudio sobre los héroes de la fe y nuestro personaje para este encuentro es Noé, un hombre muy conocido por su obediencia a Dios. Dios entregó a Noé un gran proyecto que para su tiempo estaba fuera de lo concebido. Incluso hoy día nos parecería una locura. Es admirable la actitud de Noé. En Génesis capítulo 6, verso 22 dice:
y Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo hacer todo exactamente como Dios nos lo ha ordenado? No es que no lo hayamos intentado, hasta en ocasiones obedecemos parte de sus mandatos, pero luego las circunstancias nos abruman, nuestro alrededor nos abstrae de nuestra labor, las prioridades se presentan y la vida nos aleja del propósito que Dios puso en nuestras manos. ¿Cómo hacer de los mandatos de Dios nuestra prioridad? Cuando revisamos la historia de Noé, parece claro, la cuestión era de vida o muerte. Si él no construía la barca, su familia y él dejarían de existir. Así que el motor de Noé fue la fe, la certeza de lo que sucedería. Dios es específico, le da las medidas, los materiales, la organización, le dice qué tiene que hacer y le da las instrucciones de cómo hacerlo. Noé tenía mucho trabajo por hacer. En cada anuncio o promesa de Dios siempre hay un tiempo de espera, un tiempo de fe, en el que no vemos con claridad qué sucede, pero no significa quedarnos de brazos cruzados. Hay una serie de especificaciones, de ajustes, de indicaciones a seguir que nos permitirán prepararnos para cuando las palabras de Dios sean una realidad en nuestra vida. Noé lo sabía, nunca había construido algo similar, nunca había visto una inundación, probablemente ni siquiera había visto llover, pero entendía que si no se preparaba, cuando llegara el diluvio tendría complicaciones que lo afectarían principalmente a él y a sus seres queridos. Piensa en aquello que estás esperando porque Dios lo ha prometido. Un trabajo, la oportunidad de estudiar algo que anhelas, un viaje, un llamado de parte de Dios, una persona, un milagro, el reino de Dios, sea cual sea esa promesa o eso que Dios te ha anunciado que vendrá, revisa. ¿Estás preparado? ¿Has hecho tu labor en este tiempo de espera? ¿Estás llevando a cabo las instrucciones para estar a la altura cuando llegue ese momento? Ser hombres y mujeres de fe es prepararnos para aquello que esperamos de la forma en que Dios nos ha indicado que lo hagamos. A veces pensamos, no sé qué debo hacer, no estoy seguro de que Dios me haya dado una promesa. Tal vez esto que anhelo no sea lo que Dios tiene planeado para mí. O tal vez ese milagro nunca pase porque Dios no lo prometió. Estos pensamientos son la razón por la cual no actuamos, por no saber reconocer si Dios nos ha hablado o no. Noé conocía a Dios, no a partir de que Dios le da este gran propósito, sino desde antes. Dice la Biblia que vivía en comunión con Él. Por ello, Dios le cuenta sus planes. En Génesis capítulo 6, verso 9, en la segunda parte, hablando de Noé, dice, anduvo en íntima comunión con Dios. Entonces encontramos nuevamente que para tener fe se requiere tener una relación única y exclusivamente con Dios. Es la única forma de conocerlo a tal punto que identifiquemos su voz, que no dudemos de sus mandatos porque le hemos visto hacer lo que promete. Nosotros tenemos la Biblia que nos cuenta lo que ha de venir, los planes de Dios e incluso la tarea que todos debemos emprender hasta el momento que se cumpla todo lo escrito. Predicad el Evangelio. ¿Qué sucede? ¿Por qué no actuamos como Noé? ¿Por qué no nos estamos preparando? Hemos dirigido nuestros esfuerzos en descubrir cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y nos hemos olvidado de conocer y descubrir al Dios que nos habla. Noé no caminó toda su vida como quiso y un día llegó Dios y le contó que habría de venir para su vida y le dio trabajo que hacer. No, si este hubiese sido el caso, seguramente Noé hubiera pedido pruebas de la autoridad de quien hablaba, o por lo menos un salario acorde a la labor encomendada. Hubiera revisado su agenda y consultado con todos a su alrededor para analizar si este era un buen proyecto para invertir su tiempo y su vida. La fe es esa certeza de lo que no vemos.
¿cuál es nuestra certeza? En que esas tareas, proyectos o mandamientos que recibimos vienen de parte de Dios. La única forma de reconocer su voz es conocerlo a Él. Noé, a pesar de las dificultades de la construcción que le tomó 120 años, no desistió, porque sabía que su vida y la de su familia dependían de ello. No había tiempo que perder o considerar o esperar las circunstancias y oportunidades adecuadas. Había que hacerlo y era necesario empezar ya. No dilatemos más aquello que Dios nos ha pedido o enviado a hacer y recordemos que también esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos preparados? ¿Estamos construyendo ese carácter que necesitamos para cuando el reino de los cielos venga? Si aún no estás seguro de la promesa, es porque no le conoces. Si aún no le conoces, este es el momento. Cerremos nuestros ojos y busquemos entrar en comunión con Él. Y si ya le conoces, pregúntale cuáles son sus instrucciones, cuál es la medida, la forma, el material que necesitas para construir tu arca mientras esperas el cumplimiento de su palabra. Oremos. Mi amado Padre Celestial, venimos delante de ti para conocerte más, para escuchar tu voz. Limpia nuestros corazones y danos tu gracia para entrar en tu trono. Gracias porque has enviado a tu Hijo para que tengamos acceso a tu presencia. Gracias por tu palabra que nos ilumina el camino para conocerte. Enciende nuestro espíritu para que seamos conscientes de tu presencia en cada momento. Ayúdanos a transformar nuestros entornos para que sean de tu agrado. Y cada vez que nos encontremos, te sientas cómodo y quieras volver. Ayúdanos a vivir en una constante comunicación contigo, para saber reconocer tu voz aún en medio del ruido, de las dificultades o de las distracciones. Padre, por favor, ayúdanos a prepararnos cada día para pasar tiempo contigo. Danos el honor de conocerte, de maravillarnos con tu forma de actuar, de escuchar atentamente aún los susurros de tus anhelos. Reconocemos nuestra necesidad de conocerte más. Necesitamos pasar un listado de peticiones a un tiempo de conversación donde ambos participemos. Sabemos que tienes planes para nosotros, pero permítenos, Señor, conocerte primero para entender la magnitud de tus pensamientos. Enséñanos a ver el mundo desde tu perspectiva para así cumplir con total obediencia tus instrucciones. Envía tu Santo Espíritu para que ponga en nosotros el querer como el hacer, para vivir coherentes con lo que creemos y lo que hacemos. Padre Celestial, dependemos de ti. No sueltes nunca nuestra mano. Sigue dirigiendo nuestro caminar hasta el día que nos encontremos cara a cara contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus familiares y amigos para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Bendiciones. Bienvenidos a un nuevo encuentro de estudio bíblico en Mi Iglesia en Casa. La semana pasada estudiamos la historia de Noé, un hombre extraordinario que creyó y obedeció a Dios a pesar de las burlas. Te dejo en esta tarjeta el enlace para que veas el estudio bíblico completo. Hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, nuestro héroe de esta ocasión. Pero solo vamos a revisar las acciones concretas que se mencionan en Hebreos capítulo 11, verso 27, que dice: Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Si queremos ver el favor de Dios reflejado en nuestras vidas, vamos a tener que tomar medidas, cartas en el asunto, crecer en el carácter, porque aunque somos hijos por medio de la fe,
nada difiere el heredero del siervo cuando se es niño. Entonces tenemos que crecer. Moisés es un ejemplo de crecimiento de carácter y lo podemos descubrir a lo largo de su historia, que los invito a leer en su tiempo devocional personal. Hay mucho que aprender de este personaje. Vamos a revisar tan solo las acciones mencionadas en Hebreos capítulo 11, verso 27, que serán una gran ayuda para tomar nuestras próximas decisiones. Recuerda que Moisés actuó por fe, así que no pierdas de vista que tienes que creer sin ver. Si quieres avanzar, tienes que confiar y dar algunos pasos, tal vez sin ver hacia dónde te diriges o sin entender muy bien lo que sucede a tu alrededor. Lo importante es fijar la mirada y dar el paso. La primera acción es: salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Moisés, por medio de la fe en la orden que Dios le había dado, salió de donde se encontraba. Revisemos nuestra vida. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestro Egipto? Puede ser un círculo de amigos que ofende a Dios, un vicio, un pecado, aquello que nos oprime y no nos deja salir de una circunstancia. Eso que por mucho que te esfuerzas, no ves resultados y desde que buscas a Dios, incluso se ha hecho más complicado sobrellevar la pesada carga. Identifiquemos nuestro Egipto porque necesitamos salir. Ahora, conoces perfectamente tu Egipto, pero el problema es que temes lo que pueda pasar. Temes no encontrar algo mejor del otro lado. Temes no ser capaz de asumir un nuevo estilo de vida. No te preocupes, Dios se encargará del rey de Egipto. Tu tarea es salir. Entrega a Dios tu temor y ten fe que Él lo resolverá. No permitirá que el peligro al que le temes pase del otro lado. Una vez salimos, la segunda acción es coherente. Para conseguir la meta debemos proseguir. Moisés siguió firme en su camino. Esta acción requiere de mucha fe, porque aquí no veremos la meta. Aquí delante y a nuestro alrededor solo encontramos confusión, duda, recuerdos que nos jalan hacia el pasado. Aquí la esperanza de lo que vendrá se puede desvanecer y hacernos retroceder. Llegamos a creer que dejar Egipto fue una mala decisión y que ahora estamos peor, pero debemos, al igual que Moisés, seguir nuestro camino a pesar de las dificultades, a pesar del panorama negativo. Tener fe que fiel es el que prometió y que no debemos regresar porque nos estaremos perdiendo de la tierra prometida. Sé que no es fácil. Sé que pensamos que no tenemos las fuerzas, que dejar esto o aquello es muy difícil. Si no consideramos que hay un Egipto, probablemente pensemos que ni siquiera es tan malo o que no somos sus esclavos. Pensamos que podemos dejarlo cuando queramos, que por ahora así estamos bien. Bueno, pues déjame decirte, sal de Egipto y verás cómo se pronuncia enojado y tratará de retenerte. Intenta salir y verás cuán encadenado te tiene. Sí, hay un Egipto y hay que salir. No se trata de resolver primero unas cuantas situaciones o de establecer acuerdos con aquella situación o persona. No, debemos dejar eso atrás. Debemos proseguir para poner de por medio una distancia de tal magnitud que no podamos retornar. Porque soy sincero, y ese momento llegará en que todo aquello clame desde adentro para hacernos regresar. Cualquier excusa será válida para darle una apariencia como la mejor opción comparada con nuestra realidad de ese instante. No te preocupes. Si ya saliste y Egipto aún está en tu corazón, eso será otro proceso que Dios hará. Lo importante ahora es alejarte, es poner un mar de por medio de esa situación que no te deja avanzar. Lo importante es seguir tu camino. Y la última acción mencionada en el versículo
nos enseña la clave de nuestro héroe para lograr sus proezas. La clave para que su fe fuera tal que le permitiera tomar las decisiones que tomó y sobre todo llevar a cabo lo que se propuso es que tenía los ojos puestos en el invisible. La meta puede ser una buena motivación para tomar la decisión de salir. Nuestro entorno o dificultades actuales pueden ser un buen impulso para querer salir. Pero nuestra perspectiva sobre estas cosas cambia una vez llevamos a la acción nuestra decisión. Aquello de lo que en algún momento queríamos huir con tanta desesperación, con la distancia no nos parece tan terrible, tan trágico. Aquella meta a la que nos dirigíamos con el tiempo y el cansancio se desvanece. No parece posible y pierde fuerza cuando se alarga el camino. Esto nos hace desistir, esto nos lleva a regresar. Nuestra fe se debilita y sucumbimos ante lo desconocido, ante la inestabilidad que sentimos en medio del trayecto. Por ello, Moisés tenía puesta su mirada en Dios, porque cuando su fuerza desvanecía, alzaba su mirada y ahí estaba firme el que prometió. A tu lado estará quien se encargó de los temores, esos que antes no te dejaban contemplar la posibilidad de una vida sin Egipto. Quitemos nuestra atención de los problemas de nuestro alrededor, de aquello que anhelamos, incluso de nuestro recorrido, y pongamos nuestros ojos en el invisible, el que renueva nuestra fe, el que nos ha sostenido siempre, el que nos ayuda cada vez que acudimos a Él, que nos ha perdonado una y otra vez, aquel que nos llama santos porque sabe lo que hará. Miremos fijamente a quien todo le debemos, a quien tiene el poder de acabar con nuestros miedos, de sacar a Egipto de nuestros corazones y llevarnos de su mano a la meta. Los invito a cerrar los ojos físicamente para pedir que nuestros ojos espirituales sean abiertos y busquemos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti porque te necesitamos. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos llegar hasta donde te encuentras, para que podamos fijar nuestra mirada en ti y maravillarnos con tu presencia. Espíritu Santo, ven en este momento y revélanos cuáles son esas cosas que debemos dejar atrás. ¿Cuál es nuestro Egipto que nos tiene atados sin darnos cuenta? Muéstranos esos lugares, personas, hábitos que debemos dejar. Ayúdanos a identificar aquello que nos ha generado una vida de frustración. Aclara nuestras dudas y descríbenos el motivo por el cual estamos estancados. Dinos de dónde quieres que salgamos. Padre, queremos avanzar, queremos emprender ese viaje al que nos has llamado. Queremos acabar con esta situación que parece no tener salida. Regálanos un momento de comunión para que a través de este instante tu Santo Espíritu nos transforme y aumente nuestra fe. Un momento de comunión para verte y renovar nuestra fuerza y continuar hacia la meta. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en conocerte, a que nuestros pensamientos estén llenos de tus bondades, de tus promesas, de tus palabras, de poner nuestra total atención en todo lo que tú haces, a recordar tus misericordias y tu poder. Quita de nuestra mente los peros, que son como rocas que nos hacen tropezar, y cámbialos por tu voz. Fija nuestra mirada en la roca firme que es Cristo para poder dar pasos de fe, para no mirar a nuestro alrededor y avanzar hacia ti. Este es nuestro clamor, esta es nuestra oración y la hacemos en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Estoy seguro que el Señor te habló hoy. Por favor, atesora esta palabra en tu corazón y trata de ponerla en práctica en tu diario vivir. No olvides darle me gusta y compartirla con tus familiares y amigos.